Los militares estadounidenses se están levantando contra Donald Trump porque no lo soportan más. Y no lo digo yo, lo dicen ellos en las calles. Esta es una de las últimas manifestaciones de veteranos del ejército de los Estados Unidos en las calles de Washington, D.C., de la capital, diciendo "fuck Donald Trump". Que le den a Donald Trump. Lo dicen ellos, lo dicen en las calles, en las protestas, en los comunicados públicos, lo dicen veteranos que combatieron en Irak, en Afganistán, en Kuwait, gente que ha arriesgado literalmente su vida por los Estados Unidos y que ahora mira a su comandante en jefe, al presidente naranja de los Estados Unidos y dice: esto no es lo que juramos defender. Vamos a escuchar a este hombre, a este veterano, diciendo: nos han utilizado como peones. Nos han utilizado como peones durante mucho tiempo. Ya sabes, la gente nos agradece por nuestro servicio. Nos hacen concesiones, pero cuando se trata de apoyar realmente a las instituciones del país que defendemos, no hay nada más que palabrería vacía. Esto se suma a muchísimas protestas que ha habido durante los últimos meses. Esta, por ejemplo, era en Nueva York, donde se podía leer "no al servicio de inmigración", que los están utilizando a los militares estadounidenses para expulsar a migrantes latinoamericanos, "no a los recortes", "no a la ocupación". Aquí podíamos también leer "veteranos contra Donald Trump". Esto se suma a este dato también dramático para Donald Trump, y es que el 70% de los veteranos se oponen al uso que Donald Trump está haciendo del ejército. Esta encuesta concretamente iba sobre ese desfile que casualmente hizo el mismo día de su cumpleaños y para el que también utilizó al ejército de los Estados Unidos. 70%, ¿eh? Y esto incluye a más de la mitad de los veteranos republicanos, almirantes que renuncian antes de tiempo también porque no están dispuestos a ejecutar órdenes que consideran ilegales, como este señor de aquí, que es el jefe de operaciones militares de los Estados Unidos en Centro y Sudamérica, que acaba de renunciar, y a esto se le suma además a unos cuantos senadores veteranos del ejército de los Estados Unidos que ahora mismo son representantes públicos de los Estados Unidos, que han hecho un vídeo diciendo que consideran ilegales las acciones militares de los Estados Unidos, o más bien del presidente Donald Trump, a los que Trump le ha amenazado con la pena de muerte por recordarle a los soldados que la Constitución está siempre por encima de cualquier presidente. Donald Trump tiene un gran problema, porque está perdiendo a su propio ejército, y esto no es un fenómeno aislado ni un grupito de activistas marginales. Lo que estamos viendo, sumando todas las cosas que os acabo de hacer en esta breve introducción, es una fractura profunda entre la administración política de Donald Trump y el estamento militar de los Estados Unidos. Una grieta que cada día que pasa no para de crecer y que amenaza con convertirse en un abismo insalvable. Y lo más significativo es que esta rebelión no viene de la izquierda tradicional, no viene de los enemigos habituales del trumpismo, viene desde dentro, de la gente que lleva el uniforme, de los que saben lo que significa el juramento militar que hicieron porque lo han cumplido incluso bajo fuego. Hay una imagen que resume además perfectamente este momento, que es una triste imagen de un veterano de 87 años, que se llamaba John Spitzberg, esposado con bridas de plástico mientras le retiraban su andador en las escaleras del Capitolio. Aquí tenéis las imágenes, un hombre que luchó en Vietnam, que dedicó años a ayudar además a las víctimas de la gente naranja, arrestado ahora por el gobierno de un presidente que se jacta de amar a los veteranos, cuando lo único que estaba haciendo era protestar de esta manera: "Support our veterans", apoyad a nuestros veteranos. Esta imagen, vista millones de veces además en redes sociales, se ha convertido en el símbolo de lo que está pasando. Y todo esto ocurre además mientras Donald Trump, curiosamente, atraviesa el peor momento de popularidad de su segundo mandato. Los últimos sondeos de Gallup, de la encuestadora, lo sitúan en un 36% de aprobación, su mínimo histórico desde que asumió de nuevo de la presidencia. Más del 60% de los estadounidenses desaprueban su gestión, y lo más preocupante para él es que está perdiendo apoyo incluso entre los suyos. Se supone también que los militares y los veteranos eran de los suyos, pero bueno, ya vemos que no. Pero es que además, entre los votantes republicanos, su aprobación ha caído en estos meses 12 puntos. Entre los votantes independientes, el rechazo supera ya el 50%, y las encuestas entre jóvenes le dan apenas un 29% de aprobación. Está hundido. Y él lo sabe. Por eso, y ahí es donde entra en juego el asunto de los militares, necesita distracciones, necesita enemigos externos, y por eso está llevando a Estados Unidos al borde de una guerra con Venezuela. Se entiende mucho mejor la renuncia de este militar, del jefe de operaciones de Estados Unidos en Sudamérica, teniendo en cuenta que no quiere poner la cara para una invasión a todas luces ilegal que solamente está motivada para intentar desviar la atención del desastre político que está sufriendo su administración.
Pero antes de hablar de Venezuela, dejadme que os cuente lo que pasó en noviembre, porque es absolutamente revelador del tipo de presidente que es Donald Trump y del nivel de autoritarismo al que estamos llegando, que incluso los militares se están revolviendo contra él. 6 legisladores demócratas, os ponía antes de fondo el vídeo, legisladores demócratas electos, democráticamente electos, exagentes de inteligencia, veteranos, grabaron un vídeo de 90 segundos, voy a poner de fondo, dirigido a los miembros del ejército y de las agencias de seguridad nacional. Estas personas que están saliendo son Elisa Slotkin, Mark Kelly, Jason Crow, Chris DeLuccio, Maggie Goldadler, Chrissy Houlihan, que dijeron algo muy simple. Recordaron a los soldados del ejército de Estados Unidos que tienen el derecho, y en muchos casos el deber, de rechazar órdenes que son flagrantemente ilegales, que su juramento, les estaban explicando, es para la Constitución de los Estados Unidos y no para un presidente de los Estados Unidos y mucho menos para Donald Trump, y que la obediencia ciega no es un valor militar, sino un peligro para una democracia. Insisto, y aquí estaban diciendo nosotros, lo hemos jurado, lo han jurado ellos, porque ellos son exmilitares, porque son veteranos. Y esto que estaban diciendo no es una opinión radical, es doctrina militar básica para una democracia. Está en el Código de Justicia Militar. Lo enseñan en todas las academias. La obligación de desobedecer órdenes ilegales es uno de los principios fundamentales que distingue a un ejército democrático de una fuerza de ocupación. Y sin embargo, la respuesta de Donald Trump fue llamarlos literalmente traidores, de acusarlos de conducta sediciosa y de escribir en su red social, en Truth Social. Hicimos un vídeo exclusivo sobre este asunto, recuérdenlo, si no lo podéis ir a ver, pero os lo recuerdo, puso: esto es comportamiento sedicioso castigable con la pena de muerte. El presidente de Estados Unidos, normal que se manifiesten los veteranos contra él ahora, presidente de los Estados Unidos sugiriendo públicamente que 6 congresistas veteranos del ejército merecían la pena de muerte por recordar a los soldados que no tienen que obedecer órdenes ilegales que vayan en contra de la Constitución. Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. Chuck Schumer, que es el líder de la minoría demócrata en el Senado, lo dijo con claridad brutal. Dijo: el presidente de Estados Unidos está pidiendo la ejecución de funcionarios electos. Esto es una amenaza directa, está encendiendo una cerilla en un país empapado de gasolina política. Y tiene razón. Porque cuando Donald Trump utiliza ese lenguaje, el lenguaje de la ejecución, de la traición, algunos de sus seguidores, los más radicales, los más fanatizados, escuchan. Y ya hemos visto cuando Donald Trump señala a sus oponentes como enemigos del Estado. Ya hemos visto el 6 de enero, ya sabemos que el tipo es capaz incluso de llamar a sus seguidores a asaltar la sede de la democracia, pero lo más escalofriante vino después. Porque el Pentágono anunció que habría una investigación contra el senador Mark Kelly por su participación en este vídeo. Mark Kelly es astronauta de la NASA, piloto de combate del ejército, que voló en 39 misiones sobre Irak, capitán retirado de la Marina y también potencial candidato presidencial para 2028. Claro, eso es lo que le asusta más a Donald Trump. Y el Departamento de Defensa ha amenazado con llamarlo a filas para someterlo a un consejo de guerra. Simplemente por eso, por recordarle a los soldados que la ley les permite rechazar órdenes ilegales. Vamos a escuchar porque Mark Kelly respondió y respondió así. Dice: cuando Donald Trump estaba dirigiendo el casino Taj Mahal hasta la bancarrota, a mí me estaban disparando en Irak y en Kuwait. En 2001, después de que Donald Trump dijera que el derrumbe de las Torres Gemelas significaba que ahora poseía el rascacielos más alto, es que esto es loco que lo dijese, ¿eh? En el 11S dice: ahora tengo el rascacielos más alto. Maldito loco. Maldito loco. Yo llevaba banderas en honor a las víctimas del 11 de septiembre al espacio en un cohete. En 2003, cuando Donald Trump escribía felicitaciones de cumpleaños al monstruo Jeffrey Epstein, fui el primero en llegar al lugar para recuperar los cuerpos de mis compañeros astronautas que murieron en el transbordador espacial Columbia, que explotó durante el reingreso a Tierra. En 2011, cuando Donald Trump presentaba un reality show y difundía teorías conspirativas contra el presidente Barack Obama, yo estaba sentado al lado de mi mujer en el hospital mientras ella se recuperaba de una herida de bala en la cabeza. Mi punto es que yo he pasado por cosas mucho peores al servicio de mi país.
El presidente y Pete Hegseth, que es el secretario de Guerra, no de Defensa, no me van a silenciar. Es un testimonio también duro, pero que deja muy claro el hartazgo que hay en todo un sector de los Estados Unidos que incluso está dentro del propio ejército. Veteranos ha contado cosas bastante graves. Mientras Donald Trump era básicamente un payaso de televisión, este tipo estaba dando la vida, arriesgando su vida en el ejército de los Estados Unidos como para que ahora le intenten llevar un consejo de guerra. Es alucinante. El secretario de Guerra, el Pete Hegseth, los llamó a los demócratas que hicieron este vídeo los 6 sediciosos. Un tipo que era secretario de Guerra, que obtuvo su puesto literalmente por ser presentador de Fox News. No tiene más bagaje militar, no es un veterano el que ahora mismo está al frente del Departamento de Guerra con el que amenaza a la invasión de países latinoamericanos, no. Lo único que fue presentador mediocre de Fox News. Y es este tipo el que se atreve a llamar sediciosos a veteranos condecorados. Un hombre que, según las informaciones publicadas, tiene problemas serios de alcoholismo y de gestión de ira, dando lecciones ahora de patriotismo a gente que literalmente ha arriesgado la vida por el ejército de los Estados Unidos. Es que es bastante mediocre. La senadora Slotkin, otra de las que apareció en el vídeo, ha revelado que desde que Donald Trump publicó esas amenazas, ha recibido cientos de amenazas de muerte. Ahora le han tenido que poner protección policial permanente del Capitolio. Esto es lo que hace Donald Trump, convierte a sus críticos en objetivos. Y luego, cuando alguien resulta herido, dice que él no tiene nada que ver. Él no pretendía eso. Los expertos legales han sido unánimes al respecto de este asunto. Lo que le dijeron esos 6 senadores en el vídeo, esos 6 legisladores, perdón, en el vídeo, no es sedición, obviamente. No se acerca ni remotamente a la definición legal de sedición. Solamente estaban reafirmando lo que todo oficial militar ya saben. Como dijo un profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, que lo estaba leyendo antes, si esto fuera sedición, entonces cada manual de entrenamiento militar del país sería sedición, porque lo dicen todos los manuales. Simplemente han dicho lo que aparece en los manuales. Pero la realidad legal ya sabéis que importa poco, cuando el objetivo de Donald Trump es simplemente intimidar. Y eso es exactamente lo que está haciendo Donald Trump. Intimidar a cualquiera que cuestione su autoridad. Intimidar a los militares para que obedezcan ciegamente sin preguntar incluso las órdenes más locas. Intimidar al Congreso para que como buen autoritario no investigue, por supuesto, sus cosas con Jeffrey Epstein. Intimidar a la prensa para que lo informe. Y ahora intimidar incluso a veteranos del ejército de los Estados Unidos para que no ejerzan su derecho constitucional a expresarse libremente. Esta es la misma administración que ha estado usando al ejército de forma sin precedentes dentro del territorio estadounidense también. Otro de los enfados que tiene el ejército de los Estados Unidos con Donald Trump. Desplegando a la Guardia Nacional, al ejército, en ciudades gobernadas siempre por demócratas, por supuesto sin autorización de los gobernadores, convirtiendo operaciones policiales en operaciones militares y militarizando la vida civil de una manera que muchos veteranos consideran una violación directa de los principios que juraron defender. Tú imagínate que eres un militar. En muchos casos, muchos militares que son latinoamericanos, que hablan español, que son de familias migrantes. Y ahora viendo cómo Donald Trump utiliza el ejército, no para ir, que eso ya era vergonzoso, para mandarlos a operaciones lejos de su país, para invadir terceros países, sino incluso para invadir su propia capital. Han mandado el ejército a Washington a patrullarla para decir que los malvados mexicanos y latinos están haciendo todo. Hay mexicanos también dentro del ejército, hay latinos que están viendo con horror lo que su propio presidente les está obligando a hacer. Michael McPherson, que es un veterano y el director además de la asociación Veterans for Peace, Veteranos por la Paz, lo expresó claramente durante las protestas que ha habido contra el desfile militar que hizo Donald Trump hace unos meses, coincidiendo con el día de su cumpleaños. Dijo: el presidente Donald Trump amenazó con que los estadounidenses que vinieran a ejercer su derecho de expresión serían recibidos con gran fuerza. Nosotros somos las personas que nos pusimos el uniforme porque creemos en las libertades que este país supuestamente representa y no vamos a ser intimidados hasta el silencio. Esto lo dicen los propios militares, los propios veteranos. Y claro, ahora ya llegamos a Venezuela, porque todo lo que Donald Trump está haciendo con el ejército estadounidense tiene un propósito claro, que es desviar la atención de sus problemas domésticos y proyectar una imagen de fuerza falsa que oculte su creciente debilidad política. Desde septiembre, Estados Unidos, ya sabéis, ha llevado a cabo más de 20 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental, con la excusa del narcotráfico. Una excusa absolutamente falsa, porque ya os lo habéis visto durante los últimos vídeos de estos días, ha indultado al expresidente de Honduras, que estaba condenado a 45 años de prisión en los Estados Unidos por narcotráfico, pero en ese caso no le importa.
Pero sin embargo, si eres un latinoamericano que va en una lancha, decide que estás traficando con algo que a él no le gusta y te bombardea. 80 personas, 87 personas por lo menos han muerto en esos ataques, con crímenes de guerra como bombardear después de que algunos ya estuviesen en el agua, medio moribundos, y volver a bombardear para acabar con la vida. No se ha identificado a las víctimas, no se ha hecho juicio alguno, y se ha demostrado ni siquiera que fuesen narcos. Simplemente lo han hecho. Gobiernos de la región, como el de Petro y familias de los fallecidos, aseguran que muchas de esas víctimas directamente eran pescadores, eran civiles, desde luego. No era el expresidente de Honduras al que ha indultado, no eran los banqueros que lavan esas cantidades millonarias de dinero, y que también le van a algunos bancos estadounidenses muy amigos de Donald Trump, no. Eran gente que estaba en el mar. Alguno tal vez sí que lo fuese, pero simplemente era seguramente un matado cualquiera, alguien sin oficio ni beneficio que estaba haciendo eso. Cuando de repente un dron militar estadounidense te caga con un misil encima. Se están cometiendo literalmente crímenes de guerra amparados por ese tipo, Pete Hegseth, que es un presentador de noticias de Fox News. Lo que os decía antes, la noticia del almirante Alvin Hosley, que acaba de renunciar como jefe del Comando de Centro y Sudamérica de Operaciones Militares de los Estados Unidos, después de haber expresado preocupaciones sobre la legalidad de las operaciones que se están llevando a cabo. Es un almirante de 4 estrellas que lo habitual habría sido que hubiese estado 3 años en esa posición, o más, que lo ha dejado apenas con 1 año de trabajo, porque tenía objeciones legales y morales a lo que le estaban ordenando hacer. Esto es extraordinario. Y es exactamente lo que esos 6 legisladores demócratas, exmilitares, veteranos, estaban advirtiendo. Donald Trump está desplegando más de 15.000 soldados en la región. Ha enviado al grupo de combate del portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo y de la historia. Ha desplegado cazas, bombarderos, ha desplegado submarinos nucleares. ¿Sabéis lo que cuesta esto? El mayor despliegue militar estadounidense en América Latina en décadas. Supuestamente para detener al narco mientras libera a narcos en su propio país. Es alucinante. Millones y millones puestos al servicio, no de ayudar a los veteranos, que son uno de los grupos que más problemas de salud mental tienen o que más se quitan la vida, por desgracia. No. Ese dinero puesto para intentar intervenir un tercer país. Pero aquí está la trampa, porque Donald Trump ya ha reconocido que el objetivo real podría ser el cambio de régimen y, sobre todo, acciones terrestres que ya ha confirmado que podrían empezar muy pronto que le lleven a controlar los recursos, como el petróleo. Eso es lo que le interesa. Ha autorizado, por cierto, a la CIA, y es lo que seguramente no le parece bien al almirante que ha tenido que dimitir, ha utilizado a la CIA para realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, ha asignado al que ha llamado Cártel de los Soles como un cártel liderado por Nicolás Maduro y que por lo tanto hay que Nicolás Maduro, ha cerrado ya literalmente el espacio aéreo sobre Venezuela y está haciendo todo lo necesario, lo imposible y más para justificar una intervención militar a gran escala. Y mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo en su propia casa? Además de las manifestaciones que estamos viendo en las calles, en la que los veteranos evidentemente le están diciendo muy claramente a la cara lo que piensan de él, fuck Donald Trump. Pues que el escándalo de Epstein no desaparece, amigos. Y ahí está, parece poca cosa, parece una tontería, pero es lo que realmente más daño le está haciendo a su electorado. Durante meses ha intentado bloquear la publicación de esos archivos relacionados con el depredador de menores más asqueroso de las últimas décadas. Lo ha llamado todo un engaño demócrata. Su administración ha hecho lo imposible para resistirse a publicar los archivos, pero la presión finalmente se volvió insostenible, ya lo sabéis, lo hemos hablado muchas veces, y los congresistas republicanos junto con los demócratas forzaron una votación para finalmente, y junto con la base trumpista de aquellos mismos que le votaron a Donald Trump para que sacase estos archivos, se unieron para obligar a Donald Trump efectivamente a publicarlo. Lo que de momento se ha publicado son documentos devastadores, imágenes terribles, correos electrónicos de Jeffrey Epstein hablando de Donald Trump diciendo que él lo sabía todo. Y finalmente Donald Trump ha tenido que firmar la ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos en 30 días, cosa que se cumple en las próximas 2 semanas. Deberán hacerse públicos los documentos como mucho antes del 19 de diciembre. Pero por supuesto ya hay sospechas de que está abriendo investigaciones artificiales, con demócratas mencionados por ahí, para decir que la información forma parte de una investigación judicial y así no tener que presentarlos, no tener que enseñarlos. De hecho, el propio hermano de Jeffrey Epstein ha acusado a la administración de Trump de intentar, ha dicho, sanitizar, es decir, limpiar los archivos eliminando nombres de republicanos antes de la publicación. Y aunque esto pueda sonar a teoría conspirativa, viene de alguien que tiene acceso a información privilegiada sobre este caso en concreto. Esto es lo que está en juego. Es una cosa que está haciendo mucho daño a Donald Trump. Un presidente con la aprobación por los sueldos, acosado por escándalos como este, amenazado con la pena de muerte a congresistas demócratas que están en contra suyo y que son veteranos además.
que simplemente recuerdan que existe la Constitución de los Estados Unidos y preparando una guerra sin precedentes en América Latina para intentar desviar la atención. Absolutamente desesperado. Y mientras tanto, los veteranos ya saliendo a la calle, sin ser radicales, sino con gente como la que estábamos viendo antes, este pobre señor siendo detenido, diciendo cosas básicas, cosas basiquísimas, contra un Donald Trump en modo totalitario, pero que también está en su momento más débil posible. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis de este escándalo. Os animo a suscribiros si no estáis suscritos al canal todavía, y si queréis que estos vídeos sigan siendo posibles, podéis entrar en esbuenaventura.es/apoya para formar parte de esta comunidad y permitir que lo sigamos haciendo. Muchas gracias por estar aquí.